Pasaporte Exportador, un podcast donde las empresas cuentan cómo lo hicieron para poder exportar siempre con el apoyo de ProChile. Hola, ¿cómo están? Acá Ignacio Fernández, director general de ProChile. Nuevamente un episodio más de nuestro podcast Pasaporte Exportador, que ha sido tremendo. Estamos muy contentos. Hemos tenido tremendo invitados y hoy día no es una excepción. Estamos muy contentos, ya se los voy a presentar porque estamos muy contentos porque a diferencia de los otros capítulos han sido un poco servicio o producto más distinto de lo que uno se imagina, digamos, poco diferente a las exportaciones tradicionales chilenas, pero hoy día estamos ya con un producto que está en el alma nacional, que todos conocemos y que ha tenido un desarrollo exportador bien potente en los últimos años, en que tenemos mucho trabajo por seguir haciendo. Se trata del pisco. Y acá nos acompaña Juan Carlos Ortúzar, que es el gerente general de Pisquera Tulagüen, Pisco Huacar. Juan Carlos, de verdad te agradezco mucho que estés con nosotros. No, muchas gracias. La oportunidad de contar mi experiencia, digamos, de lo que es exportación y de contar un poco lo que es también el pisco y pisco huacar específicamente. Sí, a mí me parece muy potente. Además estamos trabajando como ProChile con la Asociación de Pisco y es un desarrollo bien bonito, tiene regiones. El pisco tiene algo muy único en términos de producto, tiene mucho que ver con la identidad nacional, tiene mucho que ver además con regiones, con geografía, que aparte los lugares donde se cultiva son preciosos. Además tiene mucho que ver con la calidad del producto y eso lo hace muy único. Cuéntanos un poco del pisco en general. Mira, el pisco es una bebida muy única, es una denominación de origen, es la segunda más antigua del mundo, Mira. después de coñac. Mira, Además, nosotros utilizamos uva, 16 tipos de uva y uva aromática básicamente, y con eso construimos un vino y ese vino, que es de primera calidad, lo destilamos y obtenemos un pisco. Aparte de todo esto que es un poco la definición del proceso productivo, lo más importante es la cultura que hay detrás, ¿cachai? Las personas. Hay cientos y cientos de cooperados, pequeñas 2 hectáreas que viven de la industria pisquera y eso tiene un impacto social, cultural, de relación con la naturaleza muy, muy profunda en la región de Coquimbo y Atacama y también específicamente en todo Chile, yo creo. además se da con el pisco algo bien relevante que es distinto del vino, que generalmente hay un mercado nacional, por supuesto hay un mercado nacional muy relevante, pero las empresas, probablemente la empresa más mediana, están pensando en el mercado internacional, o sea, lo tienen desde que nacen, están pensando en el mercado internacional, y eso es muy relevante. Es decir, en el mundo del pisco, la internacionalización como que nace un poquito desde el inicio de la empresa. No sé si nos quieres contar un poco cómo se da Huacar, cómo nacen y Sí, cómo por empieza la supuesto. internacionalización. Mira, la verdad que nosotros siempre hicimos una evaluación y al ser una denominación de origen, en todo el mundo las denominaciones de origen son prestigiadas. Y eso entonces nos volcó a desarrollar un producto como Huacar y mantener los nuevos productos, mantienen esa línea de un producto pensando en el mercado de afuera. El pensar en el mercado de afuera no es tan sencillo como uno piensa, en el sentido de que uno tiene que ver qué es lo que le interesa a la gente afuera. Muchas veces nosotros lanzamos muchos productos pensando desde nuestra perspectiva. Nosotros no tenemos un producto único, fantástico, ¿ah? Y este es el mensaje hacia afuera. Eso es muy complicado, porque el consumidor no necesariamente, el consumidor externo, digamos, el que nos va a comprar nuestros productos afuera, no necesariamente entiende, digamos, y recibe un mensaje desde Chile, sino que entonces hay que ajustar los mensajes desde una perspectiva de qué ellos esperan, dónde está el beneficio que ellos afuera ven en nuestro producto. Está muy bueno. Vamos a volver a eso, porque es muy interesante lo que tú dices, eso de mantener la identidad y por otro lado mirar las necesidades de los importadores, que es un buen equilibrio que me gustaría que nos contaran más. Pero cuéntanos de Huacar, esta empresa, ¿cómo nace? Bueno, como te comentaba, nacimos desde el inicio con una perspectiva afuera, tanto que la agencia de diseño de la botella la contratamos afuera, que era una agencia
que tenía relaciones con otra agencia en Miami y con otra agencia en Italia. Y en función de todos unos feedback que fueron corriendo, digamos, logramos generar una botella como la de Huacar, que inclusive fue premiada en diseño en revistas de diseño. Y también, entonces, en ese contexto, en ese concepto inicial, también empezamos a salir afuera a feria, a hacer toda una investigación de los locales que nos podrían ayudar o que eran abiertos a recibir productos nuevos, etcétera. Y ahí empezamos nosotros o sea, para que tú tengas una idea, los primeros años de Huacar era un 60%, no más, 80% exportación, 20% mercado nacional. Éramos lo atípico de la industria. Yo sé. Pero Huacar, además, internamente son 5 generaciones, entiendo yo. Es una historia muy larga desde 1850. Es interesante. De mi socio, que es Jaime Camposano, pertenece a una de las familias fundadoras pesqueras. La destiladora, bueno, como todas cosas que ya casi cumple 200 años, se ha pasado de toda una historia ahí, incendios, temblores, terremotos, etcétera, digamos, lo que son los avatares de los tiempos y de la historia. Y todavía lo que nos llena de orgullo es que esta empresa se ha ido constantemente reinventando y reinventando y reinventando para ajustarse a los tiempos. Y claro, es muy importante tener una tradición sólida y una historia sólida, porque eso nos permite tener el paso para un futuro distinto, mejor y los focos afuera. También el mercado internacional valora la historia, porque acá hay algo de... ¿Por qué la historia? Uno dice, bueno, ¿y cuál es el valor de la historia? Es el saber hacer. En todos estos productos el detalle es muy relevante. Y 5 generaciones es tremendo el conocimiento acumulado en un saber hacer. Sí, bueno, yo como director de ProChile también ahí estoy totalmente de acuerdo. Al final uno vende productos, servicios, pero por sobre todo lo que uno vende es el relato, ¿no? Y ahí el relato de este saber hacer, de las generaciones, de la afinidad con la tierra, con las regiones, es muy relevante. Así que estoy totalmente de acuerdo con eso. Absolutamente. Y como te digo, el saber hacer, el desarrollar es muy, muy importante, y eso también te permite llegar a los mercados afuera de mejor forma. Y ahora cuéntanos cómo esto de salir al mundo con pisco, que probablemente en Sudamérica se conoce, pero en otros lugares probablemente es menos conocido de lo que uno quisiera. Estamos trabajando en eso. Y llegar a decir, toc, 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 mire la calidad que tengo, este tremendo producto, cómpremelo. Mira, yo como te digo, primero nosotros en cada mercado hacemos una investigación de los locales que nos interesa estar. También prospectamos, o no prospectamos, sería en una primera etapa, así. El primer viaje, digamos, voy a partir del primer viaje. En una primera etapa, bueno, investigamos los potenciales distribuidores, importadores que podrían ajustarse a nuestro tipo de producto. Y es llegar con la botella, la mochila, una botella, y ir a un bar a un horario que uno no moleste y pedir una reunión, tal cual. O sea, llegué a la barra, le pasó un bartender, ¿usted qué quiere? Digamos, yo quiero conocer al head bartender, que se llaman en estos bares, y llega y me dice, ya, perfecto. Y mientras la gente barre, digamos. Exacto, o sea, no necesariamente tan abierto, pero claro, uno ve otra dinámica cuando están en servicio. Y ahí llega, se me acerca, o sea, estoy contando y me dice, bueno, ¿usted qué quiere? Y yo vendo pisco, le dije. Y me dijo, literal, no, es que no me gusta o sea, no es que no me guste el pisco, me dijo, yo no soy de pisco, me dijo. Me impresionó, primera cosa, que conocía el pisco, ya era un gran avance. Bueno, le mostré, yo le dije, mira, vengo de Chile, ¿cómo me voy a dejar botado? En fin, ahí le tiré unas lágrimas de por medio, y el tipo enganchó. Y ahí nos pusimos a conversar, le gustó el pisco, etcétera, y entonces ahí fui coleccionando tarjetas, llamemos literalmente, y después fui a donde un importador y decirle en negocio.
O sea, fuiste a los distintos bares, digamos, a decir, a conversar con los bartenders, con el Que me diera la tarjeta. y que te diera tarjeta, oye, ¿te interesa el pisco? Mira, podría ser, si es que hubiera disponibilidad, quizás lo compraría, es versátil, es buena calidad. Y después fuiste a donde un importador a decirle, mira, todas estas tarjetas que tengo están interesados. Claro, exacto. Perfecto, perfecto. Y ahí, claro, el importador me dice, y ahí, bueno, vienen un montón de temas de precio, de promoción, de ayuda en la promoción, etcétera, y mucho detalle, y que no es menor, porque al final del día, l- l- en esta industria muchas veces se ve al importador, el distribuidor, como alguien que se queda con un margen sobre el mío. O sea, si yo gano un 10% de margen, el importador se lleva un 30%. Entonces uno a priori dice, pero este gallo te está llevando, está pelando la parte buena del chancho. Pero la verdad es que yo siempre digo, más vale tener a alguien que se lleve el 30 y que esté feliz conmigo, a tener a alguien que no se lleve el 30 y que esté disgustado conmigo porque va a buscar otro. Obviamente. Sí, es tan simple, sí. Y entonces, y en ese sentido, la confianza que uno tiene que construir, el ayudarle a vender al distribuidor importador en los destinos es súper relevante. Eso es muy importante porque muchas veces me pasa y me encantaría que la gente que está partiendo en las exportaciones, sea de pisco o de otra, vea este punto que es relevante, que a veces es un tremendo logro, ¿no? Es un tremendo logro lograr la primera exportación, es tremendo, es un primer paso, y ahí por favor usen a ProChile todo lo que quieran, eh, pero no basta con eso, ¿no? Porque a veces uno logra la primera exportación y efectivamente le compraron, el importador le compró, tiene su producto, pero el tema es empezar a mover ese producto, porque si no se van a quedar en esa primera exportación y no, nunca más va a haber... y para mover ese producto, ¿cuáles son las ideas que han surgido? No, bueno, ¿Qué hay, anécdotas hay? hay varias, digamos, pero básicamente cuando uno está, es un contacto relativamente frecuente con los importadores en este sentido. Hay que entender que tampoco uno no es la primadona de ellos, digamos. O sea, Así es. uno es uno digamos, casi el backstage. Sí, sobre todo en mercados internacionales donde el pisco no es tan conocido en la población de la calle. Entonces el que no hay que frustrarse, digamos, en que no te pesquen, etcétera, porque claro, uno no son los productos más relevantes que manejan en el portafolio, pero agradece básicamente el compromiso de que tú no los vas a dejar botados y que después van a tener el pallet o lo que sea, digamos, en la bodega, donde cada una vez al mes le pasan un plumero, digamos. Entonces que tú estás tratando de, con su gente, con él, buscar la forma. Y en ese sentido, claro, yo comparto mucha experiencia exitosa en otros países, lo agradecen. Hoy día estamos trabajando mucho en el desarrollo de eso y también compartimos los planes estratégicos y después lo implementamos, digamos. O sea, y después sacamos las cuentas de los aciertos y los fracasos. Nadie hace todo bien y en ese sentido vamos ajustando los mercados año a año. O sea, Finalmente, este es una actividad relacional. O sea, uno tiene que mantener el contacto, uno tiene que estar... no solo relacional, yo no saco nada. Si al tipo voy, lo saludo y le digo, invitemos a comer, si no lo ayudo en el negocio. el negocio. O sea, no basta la parte de relación. O sea, yo te puedo querer mucho, pero sorry, hasta acá llegamos, digamos. Que no voy ni una botella. Exacto, Claro, ¿me claro. entendió, no? Entonces, no solo, sino que uno tiene que estar volcado en el negocio y para eso tiene que estar... A ver, tengo una anécdota, yo iba una vez por una semana a China y me quedé un mes recorriendo hasta Wuhan, un mes antes de que saltara la pandemia, digamos. Yo estaba en China, digamos, y visitando, y tú sabes que Wuhan no es una gran ciudad en China, digamos. Y ahí está, y bueno, me tuve que mamar el mes en China, digamos, porque me pidieron esa ayuda cuando llegué, digamos. Y, y claro, o sea, eso es lo que valoran, o sea, el compromiso realmente real y concreto de cómo me ayudas a vender tu producto. Oye, ¿y hoy día Huacar está en
40, algo así, mercado, que es tremenda. Felicitaciones por eso, realmente, Gracias. realmente ahí hacen un trabajo enorme, bueno, y otras pisqueras, por supuesto, Ahí también. tengo una anécdota. Una vez estaba en Islandia. Ya en Islandia teníamos bares que fui a visitar y todo, era muy interesante. Y mi importador, después fui a Dinamarca, y entonces mi importador me dice, mira, venís de Islandia, mira, yo tengo un bar que te compra en las Islas Feroe. Yo le dije, no, a las Islas Feroe sí que no llego, le dije. ¿Y no fuiste? No, ya era como mucho. Está bien el amor, pero no tanto. No sé, y para un bar, dije yo. Entonces, Qué buena. ¿Y cómo ven esto? ¿Están 40 mercados? ¿Hay que mantenerlo? ¿Cómo ha sí, estado? lo que pasa es que nosotros somos una empresa pequeña, Sí, o sea, muy pequeña. Trabajamos con importadores y subimportadores. Ya, y voy a ser bien honesto, también priorizamos mercado en función de, nosotros hacemos todo un estudio de potencial de mercado de algunos países en producto de nuestro perfil de producto. O sea, son premium, digamos. claro, o sea, hay países que todavía en el sentido no es prioritario nuestro entrar. Y entonces, porque aquí hay que focalizar recursos, entonces elegimos los mercados que a nosotros entendemos que nos interesa, que nos va bien y que tienen potencia ahí. Y ahí me imagino que miran mercado, me imagino, no quiero que tengan la estrategia de ustedes, digamos, no se la quiero que se la tengan todas las empresas, pero me imagino que países que son marcadores de tendencia, el Reino Unido, Japón, me imagino Estados Unidos, o sea, Mira, es súper importante eso para nosotros, claro, o sea, nosotros partimos básicamente en 5 ciudades, una era Inglaterra, Londres específicamente, New York, Tokio, que es referente a la coctelería en Oceanía, y San Francisco, que también es referente de la coctelería en el West Coast de Estados Unidos. perfecto. Entonces, y de ahí empezamos a construir, después Francia, también París, porque ahí, se quiera o no se quiera, ahí está el lujo, están los productos premium, ahí está la referencia de los alcoholes premium para gran parte, y sobre todo de Asia, fíjate, sobre todo de Asia. París tiene una referencia súper interesante en ese aspecto. Juan Carlos, tú contabas al principio que para internacionalizarse uno tiene que adaptarse a las necesidades de los países, digamos, de los importadores, de los distribuidores, etcétera. ¿Cómo hacen ese balance un poco de la identidad que tiene el pisco, Huacara en particular y el pisco en general, una identidad, esta denominación de origen, tremendo acervo cultural, con esta adaptación a la cultura local? ¿Cómo hacen esa ecuación? Bueno, oyendo a la gente, ¿Ya? digamos, o sea, a ver, yo estoy gran parte del año afuera, digamos, y ahí uno dicen que Dios nos dio 2 orejas y una boca porque Hay que escuchar más. hay que escuchar más y hablar menos, digamos. Entonces, por eso yo oigo mucho, etcétera, y constantemente estamos ajustando. Y es complicado, no te voy a decir que es fácil porque el mercado japonés es tremendamente distinto al mercado inglés. Y entonces ahí hay que ir ajustando constantemente. Y además estos mercados no son estáticos. No son estáticos. Entonces evolucionan, etcétera. A modo de ejemplo, el país del gin, que podría ser Inglaterra, hoy día se cierran más destiladoras de gin que de las que se abren. Mira. Entonces, Y en el mundo está creciendo el gin también. por eso te digo, digamos, entonces suceden cosas súper interesantes en los mercados y uno tiene que estar atento. Y en ese sentido uno conta, esto no es una historia escrita en piedra. Y ahí estas modificaciones tienen que ver con el etiquetado, con las botellas, No, básicamente con el concepto. con el concepto. Con el storytelling lo tenéis que ajustar, el concepto de producto lo tenéis que ajustar. A mí siempre me dicen, bueno, ¿qué coctelería tienes? Típico de un importador. Y yo llego y le digo, sí, tengo esta coctelería, pero esta coctelería no sé si te sirve para los gustos. Más dulce, menos dulce, más ácido, menos ácido, más amargo, menos amargo, le digo yo.
eso es propio de tu cultura, le digo yo. O sea, en ese sentido, nosotros trabajamos muy codo a codo con el importador y él entiende eso porque yo puedo llegar a hablar del pisco sour, inclusive en el pisco sour la receta es distinta de país a país. Los limones son distintos. Yo una vez estaba, me acuerdo, en New Zealand y los limones no me sirvió mi receta, tuve que ir ajustando ahí en el minuto, digamos. Claro, claro. Bueno, y el pisco ahí tiene una versatilidad tremenda. Absolutamente, Sí. entonces me tuve que cambiar a un pichuncho porque no daba con el limón. ¿Ah? Oye, ¿y cómo tengo varias, se nos empiezan a rotar pues se nos va acabando el tiempo, pero tengo varias, uno, cómo te apoya ProChile, etcétera, y dos, cómo ves el pisco, hacia dónde deberíamos ir en particular? Mira, pero Chile la verdad que nos ha ayudado desde el principio. La oficina siempre han tenido la mejor disposición de ayudar y siempre hemos trabajado muy en conjunto con ProChile de la mano y la verdad que para nosotros es un socio estratégico importante en el desarrollo de los mercados afuera. Con respecto a dónde va el pisco, es buena pregunta. Pues si supiera exactamente dónde va el pisco, tendría la bolita que ve el futuro. No, pero las tendencias están claras. O sea, el pisco tiene un potencial. Acá hay un tema que tenemos que aprender también en lo que es la promoción pisco, que no es algo de corto plazo. Los cambios de hábitos no son de un día para otro. O sea, la construcción de categoría no es de un día para otro. Y en ese sentido, evidentemente el pisco tiene una nobleza de producto que nos permite competir afuera como uno de los grandes destilados, como lo ha demostrado Huacar. O sea, Huacar hoy día podemos decir que es uno de los grandes destilados del mundo y orgullo, digamos. Y eso entonces permite que el pisco también logre abrir puertas, digamos, en mercados. Y porque es un producto muy noble. Son muy pocos los productos de uva que hay. Y en ese sentido Es muy noble y muy versátil además. también. Y tiene una historia maravillosa y entonces es algo que atrae a los mercados externos. Por eso yo creo que esto es un tema o sea, no hay que correr, hay que mantener el paso firme y claro, porque esto en marketing ser persistente es más importante muy importante. La persistencia está del tiempo. Extraordinario. Oír, se nos va acabando el tiempo, tenemos que invitar a Juan Carlos para otras charlas, si tienes tiempo, nos interesa sacarte mucho el jugo en esto. ¿Qué le comentaría a la gente que está mirándonos y quiere exportar, quiere pasar desde pisco hacia otros productos? ¿Cuáles son como los pasos, ya dijiste varios de ellos, todo esto de la persistencia, etcétera? ¿Qué tendrían que tener en cuenta para decirse, es que quiero exportar, me quiero internacionalizar? ¿En qué fijarse? Mira, si tú me decís qué es lo más importante, uno, tener ganas. Otro, ser altamente resiliente. Digamos, uno se lleva más portazos que apertura de puertas. Pero eso es parte del proceso. Y lo otro también que es súper importante es entender qué es lo que necesita tu consumidor en el producto, en el mercado de destino que tú elegiste. Y saber por qué elegiste y hacer una preinvestigación del mercado que tú elegiste para cuando tú llegues a hablar con esos potenciales importadores, distribuidores o gente interesada, tú puedas tener una conversación inteligente con ellos. No te haga 3 preguntas y de las cuales, mira, lo voy a estudiar, quizá, tal vez. Eso es muy relevante, efectivamente. Eso diría yo que... Muchas de estas son una oportunidad de un Exacto. minuto, claro. Extraordinario. Una pregunta más. Imagen de Chile. ¿Qué es para ti imagen de Chile en términos de concepto? Si tú tuvieras que definirnos como imagen. Mira, es un tema que esto da para otro podcast. Quedan 10 segundos. Pero como concepto. Mira, aquí yo tengo una diferencia. Yo me acuerdo que una vez hicimos una campaña en redes sociales de promoción Huacar y yo le dije, bueno, apoyémonos en el concepto Chile, etcétera. Y a mí lo que me dijeron afuera me llevé una sorpresa, digamos, después de que me dijeron, para la gente joven, Chile es de PortAventura. Es de PortAventura. Punto, me dijeron. Asóciate a eso de alguna forma
y la campaña va a ser atractiva. Y nosotros, en ese sentido, seguimos un poco mirando lo que hablábamos, de nosotros hacia afuera, no mirar la perspectiva de afuera. Extraordinario. Para nosotros los jóvenes, entonces, deporte adentro. Oye, yo de verdad le agradezco a Juan Carlos por el tiempo, por lo agradable de la conversación y lo felicito por el tremendo trabajo que hace el Pisco en general, Huacar en particular. Realmente ahí son una punta de lanza para nosotros y juntos con ProChile queremos seguir trabajando en este camino persistente que tenemos que seguir para llegar cada día más a los mercados internacionales. Le agradezco la sintonía. Y espero que nos veamos pronto con un nuevo invitado. Muchas gracias, Juan Carlos. No, gracias a usted y a todos los futuros personas que nos vean ahí en el podcast. Muchas gracias. Igual a ti, Ignacio. Pasaporte Exportador, un podcast de ProChile.